Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, que en tu misericordia, Señor, te hemos conocido, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, por nosotros los pecadores. Porque sin tu sacrificio, Señor, no habría salvación para nosotros. Te ruego en esta mañana, Espíritu de Dios, que tomes el control de mi vida, Señor. Toma mis pensamientos y mis labios, Señor, y habla una vez más a tu pueblo, Padre bendito. Háblanos, bendito Dios, en esta mañana, y guíanos conforme a tu palabra. Glorifícate en la exposición de tu palabra, Señor. Y trae, Señor, temor no solamente al predicador, sino a toda tu iglesia. Porque tú estás aquí, Señor. Y al predicar, Señor, cuán gran responsabilidad, Señor, nos has dado. Pero también, Señor, al oír, cuán gran responsabilidad tenemos, Señor, de no endurecer nuestros corazones a tu palabra, sino responder obedientemente. Glorifícate tanto en el predicador como en los oyentes, Señor, para que todos nos sometamos a tu palabra y te glorifiquemos a través de la obediencia a ella. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. La evangelización, iglesia, el instrumento de Dios para salvación o también poder de Dios para salvación, como dijo Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Así, mis hermanos, que el evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación. Y si nosotros estamos hablando, y yo sé que el interés de nosotros, hermanos, primeramente, es la salvación de nuestros, especialmente seres queridos. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el instrumento que nosotros estamos usando para que Dios obre la salvación de nuestros seres queridos? ¿Cómo puede el pecador ser salvo? ¿Cómo aquellos que están alejados hoy de Dios pueden ser salvos de la ira de Dios?
Hermanos, estamos hablando no de hermanos, de un tiempo, de los próximos 10, 20 años de éxito de nuestra familia. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de lo que no tiene final. Todo lo demás, la polilla y el orín lo corrompe y lo acaba. Pero lo que Dios ha prometido a todo aquel que cree en Él es salvación. ¿Pero salvación de qué? De la condenación. Salvación de la ira de Dios, porque todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha derramado su gracia sobre nosotros y ahora tenemos el don de la salvación como una obra completa y perfecta de Dios en nuestra vida. Y para introducir, quiero traer a colación el versículo 9 que ya estuvimos enseñando, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor es reconocer su divinidad. Es reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, el gran yo soy. Y ustedes no se olviden el contexto del texto, hermanos, que Pablo está presentando un lamento por el pueblo judío. ¿Y por qué, hermanos, el pueblo judío rechazó a Jesús? Porque se hacía igual a Dios. Ellos no reconocían a Jesús como Dios. Lo reconocían como un rabino, como un profeta, pero no como Dios. Y cada vez que él dijo que era el Hijo de Dios, entonces ellos procuraban matarlo. Al igual que muchas sectas y religiones ven a Jesús hoy como un profeta o como alguien que ha sido iluminado, pero no lo ven como Dios. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Y no está en la verdad. Así que confesar a Jesucristo como Señor es reconocer su divinidad, reconocer que Él es el Dios soberano, que Él es principio y fin, pero también es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida, que no solamente Cristo es mi Salvador, sino que Cristo es mi Señor. Mi Señor en mi matrimonio. Decir Cristo es mi Señor aquí en la iglesia está fácil. Aquí en el púlpito está fácil. La pregunta es, hermanos, nuevos, antiguos, modernos, como se quieran llamar, ¿Cristo es tu Señor en tu matrimonio? Gloria a Dios. Y si no lo es, vayamos en arrepentimiento para que Él ponga en vosotros el querer como el hacer, para que Él sea el Señor en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo. ¿Tus compañeros saben que Cristo es tu Señor o nomás saben que tú vienes los domingos a la iglesia? No estamos diciendo, yo reconozco a Jesús como el Hijo de Dios. Los demonios también lo reconocen y tiemblan, pero los demonios ni Satanás tienen a Cristo como el Señor. Así que si Cristo no es Señor de alguna área de nuestra vida, aún puede ser que aquí en la iglesia Cristo no sea el Señor tuyo, sino que tú seas el propio Señor. En tu ministerio. La frase que aprendí de mis hermanos mexicanos: en tus propios chicharrones. ¿Cuáles son los que truenan en la casa? ¿De quién? ¿De Dios? ¿De su palabra? ¿O de nosotros los machos? ¿O de ustedes las hermanas, las madronas, las matronas,
como le queramos llamar. Las patronas, que Dios tenga misericordia. El patrón de nuestra vida debe de ser el Señor, el Curios, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Él debe de ser el Señor, y si Él no lo es, doblemos nuestra rodilla y arrepintámonos, hermanos, en la fe. Porque si Cristo no es el Señor, posiblemente no estemos tratando a nuestra pareja como debemos tratarla. ¿Quién es el Señor? Y saben que nuestro Señor murió por su esposa imperfecta en una cruz. Él no murió por una esposa perfecta. Él murió por una esposa llena de pecado. Confesar que Cristo es el Señor es dar testimonio vivo y constante al mundo que ahora yo soy un hijo de Dios, que ustedes, mis hermanas, son hijas de Dios, y el mundo necesita conocer a Dios. Pero ¿cómo conocen a Dios? A través de nosotros, iglesia. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo quieren que nuestras familias vienen a Cristo si no ven a Cristo en mi vida? ¿Cómo quiero que los que están cerca de mí puedan amar a Dios si ven que yo no amo a Dios con todas mis fuerzas? ¿Cómo el pecador puede ser salvo? Usted dirá, hermano, predicando el evangelio. Amén. Pero tú y yo debemos ser esas cartas, esos evangelios caminantes. En la casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en el trabajo. Cristo debe de ser el Señor. Y entonces, cuando yo en mi corazón creo que Cristo es el Señor, entonces yo lo confieso con mi boca, con mi vida puedo confesarlo. No es solamente decirlo con mi boca y mi corazón estar alejado de Dios. Porque desde el principio del cristianismo de esos hay un montón. Y en la iglesia igualmente hoy hay un montón. Que muchos no solamente dicen amar a Dios con su labio, pero sus corazones están lejos de la soberanía de Dios. Pero entremos, hermanos, al tema, porque ya se pusieron serios. El evangelio, lo primero que diremos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No todos son salvos, iglesia. Solamente los que han creído que Jesús es el Señor y lo confiesan con su boca, con su vida, y no una vez en una oración. Todos los días de su vida confiesan a Cristo como Señor. Porque no te sirve hacer una oración y vivir el resto de tu vida como si no conocieras a Dios. Así que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escucha, mi iglesia. El evangelio, no tu ministerio ni mi ministerio. El evangelio es el que resucita a los muertos y le da vida. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El evangelio es el poder de Dios, es lo que dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No para hacerse rico, ni para manipular a nadie, ni para tener una iglesia grande. No, el evangelio es para salvar a los pecadores como tú y como yo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Por eso cuando alguien sube a un púlpito, debe de subir a predicar el evangelio y nada más. Para eso son los púlpitos. No para contar mis historias y transformar a las personas con mis historias.
Mis historias no convierten, emocionan, chismean, lo que sea, pero lo que convierte es el testimonio del evangelio en la vida del pecador. Esa es el arma mortal que Dios dejó para transformar a los muertos. Y es lo que el texto nos va a enseñar, porque no hay diferencia, hermanos. El evangelio es tanto para el judío como para el no judío. No hay diferencia. No, hermanos, que los judíos se van a salvar de otra forma. Ten cuidado. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida. El que rechaza a Cristo, rechaza la única salvación. No hay diferencia, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, los que le proclaman como Señor, los que le confiesan. Él salva tanto al judío como al no judío. Pero, iglesia, ¿por qué Pablo dice eso? Porque Pablo ya había dicho anteriormente en Romanos 3:19, iglesia, perdón, 9:12, que todos, Pablo dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Todos, ¿qué dice Pablo? Están bajo pecado. Todos son pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Cuando usted dice, no, es que yo no soy tan malo, yo soy una persona buena, eso lo dices tú, Dios dice otra cosa. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es que yo busqué a Dios. La Biblia dice otra cosa. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Buenas personas inútiles. No hay quien haga lo bueno. Entiende, iglesia, lo bueno delante de Dios, delante de nuestros ojos, nosotros decimos, era una buena persona. Pero el que no tiene a Cristo no busca a Dios. No hay ni siquiera uno. Pablo deja claro que ni él es justo. Dios envió, iglesia, va a decir en Hechos 10:36, mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, porque antes éramos enemigos. Este es Señor de todos. Una vez más, deja la escritura esto afirmando, el Salvador es el mismo para todos, el camino es el mismo para todos, por medio de la fe. Y el Dios que es rico en misericordia para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invoca al Señor, que confiesa al Señor, ya dijo la escritura, y cree en su corazón que Él es Dios y que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, ese será salvo. Dios es rico en misericordia, dice la escritura. Y voy a avanzar rápidamente aquí. Dios es rico en bondad, en paciencia para con nosotros. Dice el texto, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Cuando tú te arrepientes y sigues en el mismo pecado, dice, me estoy engañando. El que se arrepiente abandona, cambia de dirección. Antes iba para allá, ahora voltea no para otro camino cualquiera, ahora voltea su vida hacia Cristo, hacia la cruz. Efesios muestra la grandeza de las riquezas de Cristo. Pablo dice, a mí que soy el menos, el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles, los no judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego nos va a decir en Corintio aquel, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros, le dice a la iglesia, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y cuando hablamos de rico, quítate esa imagen de dólar. Estamos hablando del soberano de toda la tierra, de todo lo que existe.
¿Y para qué Él se hizo pobre? ¿Para qué se despojó? Como dice Pablo en Filipenses 2:5 al 11, siendo en forma de Dios, no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo hizo por amor a ti y a mí, para salvarnos de la condenación. Y nos dio de su riqueza. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice el texto, será salvo. Todo aquel que proclame, que confiesa a Cristo como Señor, tanto judíos como gentiles, no judíos. El que invoca a Cristo, y sabemos que esta es una cita bíblica de Joel 2:32. Y todo aquel que invocare, dice Joel, el nombre de Jehová, será salvo. Porque, y luego continúa, pero el apóstol Pablo luego nos va a empezar a dar muchas citas bíblicas para reforzar su argumento y mostrar que esta es la revelación de Dios. No se sustenta en su propio pensamiento, sino en la palabra de Dios. Los judíos no se salvan porque, hermanos, por la razón de que no invocan a Cristo como Señor. Como también los gentiles no se salvan porque no invocan a Cristo como Señor. Están enceguecidos. Y cuando tú y yo como gentil venimos a Cristo, es porque Él nos dio vida juntamente con Él. Es porque Él vino a quitar el velo, la ceguera que había en nosotros. En Juan 6:37, entonces dice al día, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que mí viene, dice la Escritura, no le echo fuera. Si tú no estás seguro, o si tú no estás en Cristo, mi amigo, ven a Él, que Él no te echa fuera. Él no te echa fuera. Ven a Cristo, en Él hay salvación. Pero recuerda, solo en Cristo. Solo Cristo salva. Nada más puede salvarnos. El mensaje es un mensaje universal para todo aquel que crea, pero no es un universalismo que todos se van a salvar. No, todo aquel que cree no es echado fuera. El Padre lo recibe. No se trata de una posibilidad. No se trata, hermanos, de algo que puede suceder. Es, hermanos, una absoluta realidad. No será rechazado aquel que viene a Cristo. Será recibido. Romanos dice 1:16, no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, el instrumento de Dios, el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. ¿Qué necesitan los judíos para ser salvos? El evangelio. No hay otro camino. ¿Qué necesita el estadounidense, el mexicano, el salvadoreño, el colombiano y cualquier otra nación? El cubano, para que no se me olvide. ¿Qué necesitamos, iglesia? El evangelio es lo que necesitamos, y es el evangelio que debemos de predicar. Si tú necesitas entretenerte, vamos a otro lugar, pero a la iglesia venimos a escuchar el evangelio que salva, que restaura y que levanta a los que están muertos. Eso necesitamos como iglesia, predicar el evangelio aquí, en la escuela dominical, en los salones, con los jóvenes, con los niños. Ellos necesitan el evangelio y nada más. Las matemáticas, el español, en la escuela se lo dan. En la iglesia necesitamos saturar nuestras almas del evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, dice la Escritura, creer en el Hijo. Yo creo en el Padre. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué?
la ira de Dios está sobre él. Porque el que tiene el Hijo, tiene al Padre. Así que no hay otro camino. Y luego, mis hermanos, ahora el texto nos va a llevar, vamos a ir al siguiente versículo, y es el siguiente punto que voy a dar: la iglesia. Usted y yo tenemos el santo privilegio de ser el instrumento de Dios para compartir el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y vamos a deducir rápidamente el evangelio. El evangelio es que Cristo se encarnó, se humanizó, se hizo hombre, nació de María por el poder del Espíritu Santo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, no por sus pecados, porque Él nunca pecó, pero así como murió, dice la Biblia, Cristo resucitó al tercer día, y al resucitar ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ese Cristo que vino vendrá por segunda vez, y hermanos, todos los que hemos creído en Él viviremos eternamente con Él. Ese es el evangelio. En resumidas cuentas, una palabra: ¿qué es el evangelio? Cristo. Cristo y nada más. La iglesia tiene el privilegio de ser el instrumento de Dios para compartir el evangelio. Tendríamos que hacer una pregunta: si ustedes y yo somos la iglesia, ¿estamos compartiendo el evangelio? Piensen en todo lo que hablamos esta semana. Posiblemente hablamos con muchos hermanos, pero también posiblemente no hablamos del evangelio. Hablamos del gobierno, hablamos de la sociedad, de las noticias, espero no de las novelas. Hablamos de muchas cosas, pero lamentablemente gran parte de nuestro continuo hablar, hermanos, amigos que están aquí, omitimos el evangelio. Les decía, no sé en qué reunión, no me acuerdo, pero si ustedes hoy tuvieran la oportunidad de hablar con el gobernador de Texas o con el presidente de la nación, ¿ustedes qué saldrían a hablar ahorita si se reunieran con esas personas? Hasta fotos nos tomaríamos, ¿cierto? ¿Saben qué es lo más triste? Que nos sentimos orgullosos de muchas cosas, pero lamentablemente no de nuestro Salvador. Eso es lo más lamentable, iglesia. Que queremos hablar de todo, pero tristemente no queremos hablar de aquel que nos salvó en la cruz del Calvario. Meditemos en eso. Y así estemos 3, 4 veces en la iglesia, omitimos hablar de Cristo. Hablar de Cristo es un privilegio, y eso se nos ha dado a nosotros. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Ya Pablo había dicho que si confesaban, entonces todo aquel que invocara el nombre del Señor, versículo anterior 13, será salvo. Ahora de forma retrospectiva, hermanos, de forma reversa se va viniendo a hacer preguntas, va a ser 4 preguntas. ¿Cómo van a invocar a Cristo si no han creído en Él? Sabemos que para yo invocar, para confesar, para proclamar, necesito creer. Pero hermanos, si yo no he creído, no puedo invocar a Cristo. Como muchos dicen, yo creo en Dios, pero no necesito ir a una iglesia.
Pues yo no sé qué Dios es ese, porque el Dios verdadero fundó la iglesia. Y cuando digo fundó la iglesia, no estoy hablando de la iglesia bautista en particular, estoy hablando de la iglesia por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Y sabemos que estamos hablando de la iglesia universalmente. Y Pablo va a expresar esa necesidad de que nosotros proclamemos el evangelio. Y para que veamos que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo imploren, ellos supliquen, es necesario que ellos crean. Ya que para poder yo invocar, hermanos, esa invocación tiene que nacer de la fe en el ser, en el objeto que yo creo, aquel que yo sé que me puede salvar. Pero ellos no pueden invocar si ellos no creen. La segunda pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahora sí, hermanos, en este segundo paso que nos plantea el apóstol, ¿cómo queremos que nuestros hijos conozcan a Dios si no nos escuchan hablar de Dios? Si no ven a Cristo en el hogar. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a hablarles de Cristo a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo hablas de Cristo durante la semana, iglesia? El mundo se está yendo a una eternidad sin Dios y sabemos que la salvación es de Dios, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo. Y para que ellos crean necesitan oír, pero los que tenemos el privilegio no hablamos. Hablamos de la universidad, hablamos de la escuela, hablamos de las tareas, hablamos de la casa, hablamos de lo que les gusta, pero de Cristo no hablamos. Hermanos, es que no quieren, no van a querer, porque son pecadores como nosotros. O pregúntenle a mis pequeños. Ellos quieren jugar, quieren hacer otra cosa, pero oír, ellos no quieren. Pero es tu responsabilidad delante de Dios instruir al niño en su camino, en el camino de Dios, confiando que esa palabra, por la voluntad soberana de Dios, un día de semillas, y aunque se aparte, confiamos y rogamos que un día Dios los traiga en su misericordia. Pero ¿cómo van a creer si la iglesia, que es la que debe de pregonar a Cristo, habla de todo menos de Él? Entonces, iglesia, la fe, Pablo nos va a decir más adelante, viene por el oír. Pero no oír problemas y gritos en la casa, oír la palabra de Dios. Es fundamental para la fe del perdido, de nuestra familia, escuchar el mensaje de Cristo. Pero si gritamos más bien o suena más fuerte los platos y las ollas en la casa que el evangelio, ¿cómo van a querer? Oh, hermanos, necesitamos examinarnos a la luz de la palabra. Es un gran privilegio que tenemos. Pero si la iglesia calla, hermanos, nosotros estamos en rebeldía, en desobediencia al Dios que nos ha salvado. La palabra dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura sin excepción alguna. El que creyere
y fuere bautizado, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Cree y testifica, confiesa. Mas el que no creyere, ¿qué dice la Biblia? Será condenado. Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Somos responsables, iglesia, al creer, pero también hoy como cristianos al obedecer y dar testimonio del evangelio que hemos recibido, el testimonio de la paz con Dios, que ahora somos hijos de Dios, ya no somos enemigos, hemos sido reconciliados con Dios. Pero hemos sido reconciliados para testificar de Él. Cada uno de ustedes, aunque no sean pastores, tienen el divino llamado de parte de Dios de testificar el evangelio de Cristo. Muchos Dios los ha salvado no a través o por medio de una predicación de un pastor, sino por hermanos creyentes, miembros fieles que testifican a Cristo. Y han venido, muchos de ustedes han llegado a este lugar, no porque yo los conocí o porque los llamé, sino porque sus hermanos los han invitado, sus amigos los han invitado. Hay una gran responsabilidad. Vamos a pasar a la tercera pregunta, mis hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo ellos van a invocar en aquel que no han creído y cómo creerán en aquel que no han oído si la iglesia calla? La tercera pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si lamentablemente aún desde los púlpitos se predica cualquier otra cosa menos el evangelio? Hermanos, dijo alguien, yo no estoy aquí para hacerlos feliz, yo estoy aquí para predicarles el evangelio. Para reírnos y todo eso, hermano, están los circos. Pero aquí estamos para que Dios hable a nuestro corazón por medio de su palabra. Y para que el que estemos pecando nos vayamos arrepentidos. Y si no nos arrepintamos, al menos nos vayamos tristes por nuestra rebeldía. Pero me daría mucha tristeza que estemos pecando y nos vayamos contentos celebrando. Necesitamos predicar el evangelio. Pero para poder escuchar el evangelio necesitamos aprender el evangelio. Ay, hermano, es que yo no sé qué decir. Pues ponte a estudiar la palabra de Dios. No tengo tiempo. Hermano, mi amigo, si tú estás respirando, tienes tiempo. No hay nada más importante en nuestra vida que hablar de Cristo. Hermanos, no hay nada más importante. Al menos te suplico en tu hogar, habla de Cristo. Y al menos vive a Cristo. No le hagas daño a tu familia con tu mal testimonio. Vive a Cristo. ¿Quieres que tus hijos amen a Cristo? Pues empieza a mostrarles qué es amar a Cristo. A darle a Cristo el lugar que se merece. El lugar que nomás le pertenece ahí. Quítate tú del trono y deja que Dios sea Señor y Rey de tu vida. Quita a tus hijos del trono y deja que Dios gobierne toda tu familia. No podemos adorar a Dios, glorificar a Dios y luego tener un trono más grande para nuestros hijos. No le hagamos ese daño a nuestra familia. Nuestros hijos necesitan entender que Dios es soberano y que Él es digno de toda la gloria. Y si tú no te lo enseñas en el hogar, no esperes que en una hora, los domingos, ellos lo aprendan. Porque de pronto se irán más confundidos
al ver que en la casa eso no es realidad. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Si la iglesia calla. Hermanos, los mensajeros, los predicadores, son mensajeros de Dios. Son embajadores del reino de Dios. Por tanto, deben de hablar la palabra de Dios. Nada más. Y si alguien no quiere hablar la palabra de Dios, que se quite del púlpito. Es triste, hermanos. En mi corta edad de ministerio, alguien un día me dijo, quiero ser pastor. Le dije, ¿ya leíste la Biblia? Y me dijo, no, no sé si esperaba que yo le pusiera la mano y lo convirtiera en pastor. Pero gente que quiere ser pastor y no quieren estudiar la escritura. No saben qué es expiación, no saben qué es justificación, no saben nada, hermanos, de lo que es la soteriología, pero quieren ser pastor. Y muchos se volvieron, y esta persona se vuelven pastores y van a otros lugares y los hacen pastores. Que los hombres no nos hagan pastores. Y si nos van a hacer pastores, mejor que nos quitemos de ahí. Porque solamente Dios es el Rey de reyes y solamente Dios llama a la predicación. Y cuando Dios llama, Dios orará en el predicador. Pero toda predicación debe basarse solo en la escritura, solo en la palabra de Dios, porque ella es la que nos muestra la salvación a Cristo. Nada más. El tiempo es tan limitado aquí como para estar hablando de cualquier otra cosa. Y usted y yo somos tan pecadores que nuestra mente posiblemente nomás está un ratico aquí y posiblemente luego empieza a volar. Como para perderlo en otra cosa. Hermanos, si hay algo importante, si alguien quiere ser doctor, que estudie medicina, que se rinda y que busque si esa es su vocación. Que alguien quiere ser abogado, que estudie las leyes, pero eso no significa que serán abogados o médicos. Empiezan a estudiar y se dan cuenta que ese no era su vocación. Igualmente, si alguien quiere predicar o ser pastor, que estudie la palabra de Dios, sino que se dedica a hacer cualquier otra cosa. Pero ustedes dirán, bueno, ese ya no es nuestro deber. Todos ustedes y mi persona hemos recibido la misión de evangelizar, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo tenemos el santo deber. Dios te ha entregado el evangelio y nada más necesita para que tu familia sea salva. Predica a Cristo, vive a Cristo y confía en Cristo. Si no lo estamos haciendo, no creas que las cosas van a ser diferentes. La diferencia no la hace el que predica, la diferencia la hace el evangelio, que es poder de Dios. En mí no hay poder, el poder está en el evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Ustedes y yo somos anunciadores de buena noticia. Ustedes y yo debemos de hablar de la escritura, del evangelio, que es el único que es capaz de convencer y transformar al pecador por la acción del Santo Espíritu de Dios. Y veremos cómo Dios obra, transformando aún la persona que nunca pensamos que iba a ser transformada. Pero el mundo y el pecador necesitan el evangelio. La cuarta pregunta que hace el apóstol en esta alineación: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí podemos hablar un poco, no voy a entrar mucho a las misiones y también en el ministerio pastoral. ¿Quién envía, hermanos? Si somos embajadores de Cristo, quien nos tiene que enviar es el dueño del reino, no nosotros. Yo puedo enviarte
y luego tú puedes ir y darte tremendos golpes cuando yo te envío. El que envía es el dueño del reino. Él envía a sus embajadores a traer buenas nuevas de salvación. Y cuando Dios te envía, Dios te va a guiar a hacer su santa voluntad. Por eso cuando ustedes ven, hermanos, y tenemos que orar mucho, tanta mala noticia en medio del pueblo cristiano, es muchas veces porque Dios no ha enviado, el hombre se ha puesto o se ha posesionado. Cuando Dios llama a alguien, hermanos, aún en su torpeza, en nuestra torpeza, Dios va a obrar su propósito en nuestra vida. Sí, flaqueamos, caemos, fallamos, pecamos, pero Dios sostendrá a sus siervos. El cuarto entonces, hermano, es cómo predicarán si no fueren enviados. Y todos los que son enviados son confirmados por la iglesia. No son aquellos que montan su propio negocio, sino que la iglesia confirma a los que Dios llama. Solo el Rey soberano puede enviar a sus embajadores a traer buenas noticias. Así que, dice Pablo a los Corintios, somos embajadores en nombre de, es decir, venimos, que hace un embajador, representa a su nación. Cuando él habla en nombre de su nación, en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase, es lo que hace un predicador, rogar por medio de nosotros, por medio de los predicadores. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliémonos con Dios por medio y a través de Cristo. Porque éramos enemigos de Cristo. Así, mis hermanos, que no solamente nosotros, sino es a través del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos ser llamados. Pablo en Hechos 3, hermanos, tanto a Bernabé como a Saulo, el Espíritu Santo guió a la iglesia diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es Dios el que llama. Es Dios el que a través de su iglesia confirma el llamado. Entonces continúa, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué? Para que ellos fueran a proclamar las buenas noticias, para que fueran como embajadores. Continuamos. ¿Qué hemos dicho, hermanos? La forma como lo presentó el escritor bíblico, invocar. Hermanos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán si no han creído? Y luego, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, hermanos, podemos organizarlo de la siguiente manera. Dios envía a los suyos, pero también en general Dios ha dado la visión a toda la iglesia. Y si tú eres iglesia del Señor, Dios te ha enviado. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. No dice vayan y lean este pedacito, todas las cosas. Eso es hacer discípulo. Y entonces, mis hermanos, Dios ha enviado tanto a pastores, pero también a toda la iglesia a testificar de la salvación. Y entonces ellos, hermanos, al exponer la palabra, entonces el pecador escucha, oye el mensaje de salvación y por medio del Espíritu Santo cree en el mensaje, y al creer con todo su corazón en Cristo Jesús, que Dios lo levantó de los muertos, entonces invoca a Cristo como su Señor y su Salvador. Ese es el proceso que el apóstol nos está presentando en estas páginas, hermanos, del libro de Romanos. Y todo esto proviene de Dios, porque la salvación es del Señor. Pero en su infinita misericordia,
Dios decidió usarnos como hermanos instrumentos de proclamar el evangelio para que el pecador sea salvo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque yo no soy parte del ministerio de evangelismo. Esto no se trata de ministerio. Esto se trata de que todo hombre y mujer que viene a los pies de Cristo debe de proclamar a Cristo como Señor. Todos los días, hermanos. Hermano, pues no salí de la casa. En tu casa proclamas a Cristo. En la cocina, mis hermanas, o aún también nosotros, los hombres, proclamamos a Cristo. En la sala proclamamos a Cristo. En la habitación proclamamos a Cristo. No puedo hablar de Cristo, repito, y despreciar a la hija del rey. Igualmente, hermanas, y despreciar al hijo del rey. Porque pues las cosas han cambiado mucho en este mundo. Así, mis hermanos, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Dios ha dado, hermanos, y Él llama. Orá al Señor de la mies. No dice a los apóstoles, a los pastores, al Señor, al dueño de la viña. Para que Él, no nosotros, envíe obreros. Y luego va a citar, hermanos, cuán hermoso son los pies, cuán hermoso es cuando alguien nos habla de Cristo y Cristo obra para salvación en nuestra vida, de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, la paz con Dios, las buenas nuevas, hermanos. Pablo está citando ahora Isaías 52:7. Cuán hermoso, dice Isaías, son sobre los montes aquellos mensajeros que venían y daban el anuncio, la buena noticia de que la guerra había sido ganada. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ya Cristo venció en la cruz. Solamente cree en Él y será salvo. Cuán hermoso es cuando el pueblo de Dios sale de este lugar a proclamar a Cristo. Del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La gente dice, no, yo vivo en paz. La pregunta es, ¿tienes paz con Dios? Y así vamos a avanzar, hermanos. El último punto, la incredulidad. Al mirar primero, hermanos, que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y al saber que tú y yo como iglesia tenemos el privilegio de ser el instrumento de Dios para compartir el evangelio, Pablo nos va a dejar ver que la incredulidad y la rebeldía de algunos al escuchar el evangelio, hermanos, no solamente de judíos, sino también de muchos hermanos de nosotros o de nuestra familia. Les hablamos, les rogamos, dice Pablo, reconciliaos con Dios. Pero su dureza de corazón, hermanos, es la causa por la cual ellos se encuentran en una condición de perdición eterna. Ante la predicación de la gracia de Dios, dice la Biblia, mas no todos obedecieron el evangelio. El hecho de que se predique el evangelio en este lugar no significa que todos los que estén en este lugar son hijos de Dios. No significa que todos van a creer. Hermanos, si Jesús predicó y millares no creyeron en él. Isaías otra vez va a citar al profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y vemos entonces a Pablo, hermanos, citando el texto de Isaías y nos deja ver que el rechazo de estos hermanos, Dios ya lo había anunciado.
A Dios no lo está tomando por sorpresa la rebeldía de la gente, ni de los judíos, ni de los gentiles. Y cuando vemos esto, hermanos, esta triste realidad por la cual Pablo dice, si fuera posible, yo daría mi vida, sería anatema, sería maldito para que ellos pudiesen ser salvos. Porque Pablo sabía que si ellos no creían en Cristo, tanto judíos como gentiles serían condenados eternamente. Ezequiel nos deja ver esto de una forma más amplia. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, dice, y no las pondrán por obra. ¿Cuántas veces, muchos hermanos, muchas veces se ha escuchado la palabra de Dios y no la obedecemos? Continúa el texto diciendo, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Oh, qué buena predicación. Oh, qué hermosas palabras. Y no la ponemos en práctica en nuestra vida, porque andamos en pos de nuestros propios deseos. He aquí, dice el Señor al profeta, tú eres a ellos como cantor de amores. Oh, qué dulces palabras, cuánto, oh, Dios habló. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios está hablando cada día o cada domingo y cada miércoles a tu vida? ¿Qué estamos haciendo? Hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, dice el Señor, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, dice el profeta, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Sabrán que Dios les habló por medio del profeta, por medio del predicador. Y aunque ellos dijeron amor, oh amén, qué bonito, no obedecieron la palabra de Dios. No esperes que venga un ángel y te traiga otro evangelio, porque ese también sería anatema si trae otro evangelio. Hay un solo evangelio y ese evangelio te llama a arrepentirte y a vivir para agradar a tu Salvador. No para ser salvo, sino porque realmente has sido salvo. Y si no tienes eso en tu vida, no tienes a Cristo. No importa cuántos años lleves aquí en esta iglesia, porque solamente Cristo puede salvar. Ten cuidado, joven, amigo, amiga que estás aquí, que te guste escuchar las prédicas, pero no la obedezcas, porque vas a ser como este pueblo. A mí me gusta ir a la iglesia. A mí me gusta cantar coritos. A mí me gusta escuchar la escuela dominical, la predicación. ¿Qué estás haciendo con ese maná diario que Dios te está dando? ¿Estás igual que el pueblo de Israel? Ya estoy hastiado, quiero otra comida. ¿Qué estás haciendo cada vez que Dios te está hablando con la palabra? Me gustan, son como poesías, como cantos de amor la palabra. Pero no sirve de nada en tu vida si la desprecias con desobediencia. Así que la fe, el creer, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas horas leíste la Biblia esta semana? Y así decimos amar a Dios, iglesia. No tenemos tiempo para escuchar a Dios. Tú no amas a Dios por ser bautista o por ser miembro de esta iglesia. ¿Cuántas horas escuchaste a Dios?
La fe viene por el oír. Nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar a Dios cada día. Dejémonos de tanta religiosidad bautista también, que igual eso no salva a nadie. Solamente la palabra de Dios puede purificarnos cada día, mostrar cuánta inmundicia hay en mi corazón y mostrar cuán santo es mi Salvador. Pero si no hallamos deleite en la palabra, posiblemente se nos ha vuelto una carga. Si no hemos leído ni una hora la palabra de Dios, y eso no es nada esta semana, pregúntate, ¿cuál es tu amor por Dios? No importa cuántas horas tú y yo trabajemos. Y yo no estoy hablando de las horas que paso preparando la predicación. Estoy hablando de querer escuchar a Dios por medio de su palabra. Mujeres, hombres, jóvenes, no hay nada más importante que escuchar a Dios. Y si hay algo más importante, quítalo de ahí. Sométete a Dios. Escúchalo. Pero no escuches, no espere que venga alguien te traiga una profecía. No, escúchalo. Escúchalo, pídele al Espíritu Santo que te hable y que traiga convencimiento y arrepentimiento a estos corazones tan duros. Escuchémoslo y no lo despreciemos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones y salgáis de este lugar a hacer lo mismo. Vamos, salgamos, démosle gracia. Si tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos hoy y volteemos hacia Cristo y pidámosle que nos dé amor por Él. Porque, hermanos, nuestro itinerario dice que no lo amamos. ¿Qué está en el primer lugar de tu semana? Cada segundo que tú estás respirando, sí, yo sé que Dios me permite respirar. ¿Qué esperas para correr a Él? ¿Qué esperas para escucharlo y para hablarle? ¿Qué tal si yo les digo que los amo y ni los saludo a ustedes? Ustedes dirían, ese pastor es el más hipócrita de Mirla. La fe viene por el oír, iglesia, pero el oír la palabra de Dios. Nada más. Nada más. El oír el mensaje. Y esto, hermanos, sabemos que esa fe es por gracia. Esa fe, hermanos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Esto no es de nosotros. Esto no es del predicador que salva gente. El único que salva es Cristo. Esto es un regalo de Dios a los pecadores que no merecemos. Tú y yo merecemos el juicio y el castigo de Dios. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por mí para salvarme. Y eso debe de ser suficiente para que yo cada día lo glorifique y lo obedezca, hermanos. Esta fe se genera al oír a Dios, al oír su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es que va a transformar nuestro carácter, a ser cristianos más como Cristo y más como lo que fuimos en este 2025 o lo que fuimos el año anterior. Cada día tiene que haber menos de mí y más de Cristo en mi corazón. Es la palabra de Dios que es poderosa, mis hermanos. No son nuestras palabras. Es la palabra de Dios que trae vida. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de Cornelio, hermanos, en el libro de Hechos. El Señor, hermanos, es el que obra. Dice el texto, Él te hablará palabras. ¿Quién, Pedro? ¿Cuáles palabras? Por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Pero no era el último chisme del pueblo, era la palabra de Dios. Lo mismo pasó con Lidia, hermanos. El Señor, dice la Biblia, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios, es la palabra de Dios, es la obra de Dios, es el Espíritu Santo que aplica el mensaje al corazón del pueblo. Dice Spurgeon, no necesitamos un mejor evangelio, no necesitamos otro evangelio, necesitamos el mismo evangelio que Dios ha proclamado en la persona de su Hijo Jesucristo. No necesitamos entretener a la gente, no necesitamos entretener a los jóvenes, no necesitamos entretener a los niños, necesitamos a Cristo predicado y que Cristo obre salvación en ellos. Hermanos, si venimos a este lugar es con la esperanza que los nuestros hermanos puedan ver la luz. Y los que ya hemos visto la luz, hermanos, podamos resplandecer. Pero digo, no han oído como un interlocutor. Responde, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. No hay excusa, hermanos. Ellos eran responsables porque ellos habían oído el mensaje de Dios. Dios ya se había revelado a su pueblo. Está citando al Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hermanos, la tierra conoce, y si vamos al contexto, ustedes se acuerdan, el contexto del Salmo 19, primero habla de la revelación general. Los cielos, hermanos, cuentan la gloria de Dios. Vemos que Dios todo lo creó y la tierra anuncia, como Pablo dijo en Romanos, hermanos, da testimonio de que hay un Dios creador. Pero no solamente eso, también este salmo nos va a hablar de la revelación especial, la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, que purifica, que salva, que renueva. Entonces, hermanos, ya Pablo había dicho que ellos habían sido los receptores de la ley de Dios. No, hermanos, había excusa. Ellos ya habían escuchado. Y no solamente eso, mis hermanos, que habían oído, ellos ya habían conocido. También digo, versículo 19, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés va a citar a Moisés. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Hermanos, no solamente habían oído la ley, el mensaje de Dios, hermanos, sino que además ellos habían conocido, habían experimentado el poder sobrenatural de Dios en el Éxodo, hermanos, en todas partes. Ellos eran testigos de cómo Dios los había sostenido, de cómo una y otra vez Dios los había liberado. Ellos habían conocido la manifestación del poder de Dios. Aquí, hermanos, Pablo está citando a Moisés en Deuteronomio. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Inclinaron su corazón a otros dioses. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, dice el Señor, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata que no conocía la ley de Dios. Dios les había advertido que cuando ellos le abandonaran, hermanos, y se fueran tras ídolos, él actuaría en contra de ellos. Yo los provocaré a celos. Y recuerden que ellos se consideraban como la única nación, hermanos, del pueblo de Dios, que Dios solamente les pertenecía a ellos. Dios le dice, yo voy a entrar en una relación con otro pueblo. Y ese pueblo somos nosotros los gentiles. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Cristo. Y Pedro lo va a decir, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y Dios, Cristo también les advirtió lo mismo. Les digo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dijo Jesús, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que, hermanos, cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará, lo destrozará. Porque sabemos, hermanos, que Él es piedra, hermanos, para edificar, pero también para algunos fue y es piedra de tropiezo. Para todos aquel que no cree. Muchos caerán, hermanos, en Él. Vamos a pasar, hermanos, al 20. E Isaías va a citar directamente a Isaías. El apóstol dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es otra cita de Isaías 65:1, hermanos. Es lo que dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Hermanos, ante el desprecio de algunos, Dios, hermanos, advirtió a su pueblo y obraría, hermanos, y los provocaría a celos a través con un pueblo que desconocíamos de él. Vemos a Dios extendiendo ahora su mano en el versículo 21. Pero acerca de Israel, no, ahora pasa a hablar de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día las manos misericordiosas de Dios, una y otra vez, se alejaban de Dios, lo provocaban a ira, iban tras otros dioses. Y cuando se veían, hermanos, que el agua estaba hasta el cuello, entonces volvían, se arrepentían, y Dios en su misericordia los perdonaba. Todo el día, hermanos, en una forma, hermanos, simbólica, las manos de Dios estaban extendidas hacia el pecador. Hoy aún todavía las manos de Dios están extendidas. Hoy las puertas del cielo todavía están abiertas. Yo no sé si mañana estarán abiertas. Porque al igual que en los tiempos de Noé, cuando esa puerta sea cerrada, ya nadie más podrá entrar. Hoy es el día de salvación. Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. No seas rebelde cuando escuches la palabra de Dios. Mi amigo que estás aquí, si aún no estás en Cristo, las puertas están abiertas. Las manos de Dios están extendidas para tu salvación. Ven a Cristo. Iglesia, si ya estás en Cristo, si eres un hijo y una hija de Dios, aprendamos a escuchar la voz de Dios. No despreciemos su palabra. No debería pasar un día que no escuchemos a nuestro Señor. Este es el pan diario para nuestra vida. Es el alimento diario para nuestro ser. No lo desprecies. Dejemos de comer tanta basura y empecemos a comer la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tú y yo, como dice Pedro, hablaremos palabra de Dios. Pero si nuestro corazón está lleno de chisme, de noticias malas y de cosas que no provienen de Dios, eso hablaremos todo el día. Escuchemos a Dios, escuchemos su palabra. Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas,
Y dice Cristo, y no quisiste. Dios es soberano en nuestra salvación, pero tú y yo somos responsables en responder a la soberanía de Dios. Si alguien se condena hoy, no fue porque Dios lo envió al infierno, es porque rechazó la gracia que se le fue predicada. Somos responsables en escuchar la palabra de Dios. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice el Señor. ¿Qué más hago para que ustedes vengan a mí? Como si esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado? ¿Y hasta cuándo rechazará su voz, amigo que estás aquí? Esto no se trata de un hombre o alguien que te hable, un familiar. Se trata de que Dios está hablando a tu vida y te está dando una oportunidad de venir a Él. No lo rechaces. No lo rechaces, porque el que lo rechaza será rechazado delante del Padre. Así que seamos hijos obedientes, iglesia. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, iglesia, es santo, nosotros también seamos santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia debemos también ser santos. En toda nuestra forma de vivir, glorifiquemos a aquel que nos ha salvado. Glorifiquemos al Dios que nos ha redimido. Con la pregunta que empecé termino. ¿Cómo puede el pecador ser salvo? Riley responde, hay solamente una puerta, solamente hay un puente, solamente hay una escalera entre la tierra y el cielo, el Hijo crucificado de Dios. El Evangelio es el instrumento de Dios. Así, iglesia, que sal, vive y predica el Evangelio. Demos gracias a nuestro Salvador. Señor, te damos gracias. Porque un día quitaste la ceguera en nuestros ojos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Porque sin Él no seríamos salvos. Ayúdanos a proclamar tu santo evangelio. Solamente tú puedes poner en nosotros el querer como el hacer para obedecerte, Señor. Perdona nuestra rebeldía como iglesia. Toda desobediencia a tu palabra, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a vivir en santidad. Porque tú eres santo, mi Señor. Tú eres santo. Guíanos, Padre, y glorifícate a través de la obediencia de tu iglesia. Todo esto te lo rogamos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. No hay justo, no hay ninguno, no hay hombre que le entienda, no hay nadie que le busque, desviados e inútiles. Pero Dios en su misericordia, por su gran amor, con que nos amó,